Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 19. Mateo capítulo 16 del versículo 13 al versículo 19. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Leo nuevamente el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Diga conmigo: autoridad. Autoridad. Amén. ¿Qué debe significar para ti un año de cielos abiertos? Debe significar autoridad, porque ya significa aprobación, significa respaldo, significa bendición. Pero a partir de que Dios te da autoridad, tú tienes que usarla, porque tú no puedes recibir autoridad y engavetarla, guardarla. Tú tienes que usar la autoridad que Dios te ha dado. En otras cosas, este será un año en donde mucha gente se te resistirá, tendrás oposición. Y eso es perfectamente válido, porque cuando tú tienes una autoridad que te ha sido delegada, que te ha sido entregada, Dios va a querer probar esa autoridad. Es decir, Dios va a querer experimentar qué tanto te sientes seguro de la autoridad que Dios te ha dado. Amén. Entonces, en este 2019, vivir con cielos abiertos no solamente va a significar todo lo que hemos disertado, hablado durante 5 domingos y 4 viernes, sino que también va a significar que tú eres una persona que el cielo te ha entregado, ¿qué cosa? Autoridad. Eso es lo que te ha entregado, autoridad. Y para que tú tengas autoridad, el Señor te dice: te entrego unas llaves, o sea, te voy a entregar unas llaves. Jesús le dijo a Pedro: y a ti te doy las llaves del reino, ¿de qué? De los cielos. Fíjate que no dijo: te entrego las llaves del reino de Dios, porque el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es otra cosa. El reino de Dios es un lugar inaccesible donde nadie más entra, y solamente van a entrar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el reino de los cielos fue diseñado para toda criatura, para toda la creación de Dios. Y ese reino tiene unas llaves, porque a través de esas llaves tú vas a vivir una vida con los cielos abiertos. O sea, son llaves que te van a permitir abrir tus cielos. Acuérdate que te he venido hablando de tus cielos, no el cielo, porque el cielo está abierto a partir de Cristo. Pero son las llaves que van a abrir tus cielos. Dile al que está al lado tuyo: te tengo buena noticia. Dios hoy te va a entregar llaves que van a abrir tus cielos. Van a abrir tus cielos. Y vamos a hablar entonces hoy, hoy no voy a hablar ni puedo hablar de la gran mayoría de llaves que la Biblia habla acerca de cómo abrir nuestros cielos. Pero hoy quiero hablarte sobre el tema llaves que abren los cielos. El tema se llama
llaves que abren los cielos. En otras palabras, ¿cómo impedir que mis cielos se cierren? O sea, no solamente son llaves que abren los cielos, sino también es la manera como voy a impedir, no voy a permitir que mis cielos o mi cielo se cierre, no voy a permitir que yo viva con cielos cerrados. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 15, nos encontramos con la primera llave que se llama la llave del arrepentimiento genuino. La llave del arrepentimiento genuino. Y en ese segundo libro de Crónicas, el contexto es que desde el capítulo 5, 6 y parte del 7, Salomón está orando, está hablando con Dios. Acuérdese que Salomón construyó el gran templo para el Señor, y Salomón habla alrededor de unas 31 a 35 veces, menciona a Dios: si tu pueblo viene y orar en este lugar, si tu pueblo orar en este lugar, si clamar en una oración. O sea que Salomón comienza a pedirle a Dios que cada vez que el pueblo esté metiéndolas de caminar y ellos vengan al templo a orar, Dios lo escuche, Dios lo oiga. Porque una de las intenciones de la oración es que Dios nos escuche a nosotros, amén. Ese es el propósito de la oración, porque si Dios no nos escuchara no valdría la pena orar, porque estaríamos entonces orándole a un Dios que es sordo, ¿sí? Y a un Dios que es ciego, que no estaría viéndonos a nosotros. Pero hay algo que interrumpe la oración de Salomón, y es precisamente la respuesta que Dios le da a Salomón, y es un texto muy amado por nosotros los cristianos, porque al final de ese texto, el versículo 14 de ese capítulo, es un versículo que nos habla mucho, y dice la Escritura: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Importante esto: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré ¿desde dónde? Desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces aquí hay una clave. La clave no es la oración, la clave es un corazón arrepentido. O sea, la clave está en el corazón arrepentido, porque mucha gente ora pero no es oída. ¿Aló? Hay mucha gente que ora, pero no es ¿qué? No es oída, porque ora para su propio beneficio, no ora con un corazón arrepentido. Es decir, no hay un genuino arrepentimiento en la persona. Y es claro que si no tengo arrepentimiento, mis cielos estarán cerrados. Es decir, cada vez que no haya arrepentimiento, el Señor va a cerrar los cielos de su pueblo, porque los cielos abiertos o los cielos cerrados solamente es para su pueblo. Voy a hacer una aclaración. Una cosa es el arrepentimiento del pecador, al cual Dios lo oye cuando se arrepiente, y otra cosa es el orgullo de un hijo de Dios que, aunque ha pecado, no confiesa su pecado. Es decir, Dios abre los cielos o cierra los cielos única y exclusivamente para su pueblo. Por eso usted leyó en esta semana o en este mes el Salmo 33, que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Es decir, la nación aquella que reconoce que Dios es el que gobierna esa nación. En otras palabras, esa nación es bienaventurada. ¿Y por qué es bienaventurada? Porque es una nación que va a ser tratada por Dios, una nación que va a ser quebrantada por Dios, porque acuérdese que antes de poder ver los cielos abiertos, yo necesito haber vivido un proceso.
O sea, si yo no vivo un proceso, no puedo tener una experiencia de cielos abiertos, porque sencillamente no lo puedo valorar. Y una de las cosas que vemos que Dios le está instando a Salomón es que el resultado de ver abierto los cielos, o el resultado de que él lo escuche, es un arrepentimiento sincero, al punto de que quien ore a Dios y como hijo de Dios debe encontrarse con Dios cara a cara con él y sentirse avergonzado de pisotear su nombre. ¿Estamos allí? Dios no nos desecha cuando pecamos. Él espera nuestro arrepentimiento. O sea, Dios no te va a pisotear cuando le fallas o cuando yo le falle. Dios no nos va a tirar al piso y nos va a coger y a cortar la cabeza. No, pero Él espera que en el momento en que fallé, yo llegue a Él y acuda en arrepentimiento. Entonces, cuando yo acudo en arrepentimiento, ahí estoy usando la llave del arrepentimiento, y esa llave del arrepentimiento genuino me va a abrir los cielos que posiblemente se hayan podido cerrar por causa de la falta que haya cometido. Amén. Ahora, Salomón está intercediendo por su pueblo. Y Salomón está haciendo allí las veces de sacerdote, porque el sacerdote es el que intercedía por el pueblo. Pero Salomón en la dedicación le está diciendo al Señor: por favor, escucha a tu pueblo. Y Dios le responde de noche a Salomón en sueño, le dice sencillamente: Salomón, yo voy a oír, pero yo voy a oír al que se humilla. Yo voy a oír al que se arrepiente. Yo voy a oír al que busca mi rostro. Yo voy a oír a aquel que en su corazón le arde la pasión por confesar aquello que ha cometido y que ofende mi nombre. Nuestro Dios es santo. Y a Dios le disgusta de sobremanera que nosotros lo ofendamos. A Él le disgusta de sobremanera. Ahora, pero Él ama a aquel que confiesa. Él ama a aquel que lo busca. Él ama a aquel que dice: sí, me tilas de caminar, pero tengo un Dios que no me va a destruir. Tengo un Dios que me va a escuchar. Tengo un Dios que puedo llegar a Él y decirle, como dijo David: Señor, confieso mi pecado, porque mientras callé mis huesos se estaban deteriorando, consumiendo, me estaba consumiendo por dentro. Entonces Dios le da respuesta a Salomón y le dice: Salomón, yo voy a oír, pero tengo unas condiciones para oír. Y quiero decir que realmente cuando tú llegas a Dios con un corazón sincero, tu oración nunca va a dejar de ser escuchada, porque Dios ama al pecador que se arrepiente. O sea, Dios ama al pecador que se arrepiente. De manera que cuando tú tienes un arrepentimiento genuino, Dios te garantiza: los cielos te los voy a abrir de aquí en adelante. Ahora miremos cuatro cosas que van a suceder cuando la llave del arrepentimiento la metas para abrir la puerta del reino de los cielos. Entonces, lo primero que va a suceder es que Dios siempre va a oír tu oración. Esta es una llave para que Dios oiga siempre tu oración. Lo segundo es que Dios va a responder a esas oraciones, a esas peticiones que tú estás haciendo. Mira lo que dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo, condición, humillación, ¿sí? Es arrepentimiento genuino, sobre el cual mi nombre es invocado. En aquel entonces es el templo. Recuerde que hoy el templo somos nosotros. Hoy, en este año, en este día, Jesús murió en la cruz para que nosotros seamos su templo, ¿sí? Y oraren. Entonces aquí está: ¿quién ora? El que realmente tiene un corazón arrepentido. Y oraren y buscaren mi rostro. Es decir, aquellos que no se sienten avergonzados de confesarle a Dios y se convirtieren de sus malos caminos. Mire todo lo que Dios está pidiéndole a Salomón que suceda para que él oiga, para que él perdone y para que él sane la tierra.
humillarse, orar, buscar su rostro, arrepentimiento, convertirse de sus malos caminos. Son 4 condiciones y luego dice, entonces, aquí es donde viene la respuesta, aquí es donde viene a funcionar la llave. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Entonces, 4 cosas. Dios va a oír tu oración, Dios va a responder tu oración, Dios va a perdonar tu pecado, pero lo más importante, Dios va a sanar tu tierra. Y tú no puedes decir que tienes los cielos abiertos si la tierra no produce. Tú no puedes decir que tienes los cielos abiertos si estás permanentemente en una improductividad. Dios quiere un pueblo bendecido en todas las áreas. O sea, la única manera que Dios no te bendiga en el área financiera es que tú la rechaces. Que tú le digas, Dios, yo quiero ser el más pobre de todos los pobres. Dios te va a complacer, no te preocupes. Si quieres, haz esa oración y notarás que no podrás diezmar nunca, que siempre estarás pasando necesidad. Pero Dios cubre todas las áreas de nuestro ser porque Dios es un Dios integral para nuestra vida. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios como piden los dioses de los hombres. No, nosotros lo que tenemos que hacer realmente es vivir una vida llena de la presencia de Dios y honrar a Dios como Él nos los pide. Amén. Segunda llave, se llama la llave de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. En la versión Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, algo muy importante. En la vida espiritual, todo el que se arrepiente entra a vivir a un reino de fe. Todo pecador que ha sido perdonado entra a vivir en un reino de fe. Un reino de fe. ¿Por qué? Porque la fe es algo que Dios prepara para sus hijos. O sea, la fe no es algo con la cual yo nazco, sino es una herramienta que Dios me entrega cuando me convierto. Porque no es la misma fe natural. Sí, hay una fe natural. Hay una fe natural. Yo tengo que tener una fe natural para saber que tomo un bus y me va a llevar al lugar donde yo espero que me lleve el bus. Eso es una fe natural. ¿Sí? Yo tengo una fe natural de que alguien preparó una comida y que no le echó cianuro, o sea que no me voy a morir, o sea, eso es una fe natural. Todo requiere de una fe natural, pero la fe natural no me lleva a Dios. A mí me lleva a Dios la fe sobrenatural. O sea, a mí me lleva a Dios aquella fe que es producto de oírlo a Él. Por eso el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que lo que produce una fe en Dios y una fe de Dios es su palabra. No la produce otra cosa diferente. La fe natural tiene un límite. La fe natural es administrada por la razón, pero la fe sobrenatural es administrada por el Espíritu. Es decir, la fe sobrenatural supera a la fe natural porque la fe natural se administra por la razón. Entonces el miedo no es otra cosa que ser administrado por la razón. Y sobrepasar el miedo es que aunque tengo miedo, sigo creyendo que Dios va a hacer algo en mi vida. Amén. Entonces, vivir con cielos abiertos va a requerir que tú seas alguien de fe en Dios. Va a requerir de eso. Que tú seas alguien de fe en Dios. Que cada cosa que Dios dice en su palabra, tú la creas y la vivas, aunque lo que te rodea es totalmente opuesto. ¿Estás entendiendo? Tú sabes que vas a cumplir un presupuesto de ventas, pero va por mitad de años y ni siquiera va por la mitad del presupuesto. Pero tú no puedes renunciar a tu presupuesto simplemente porque lo que te rodea dice que no. Tú tienes que seguir creyendo. Es como cuando tú tienes la nevera vacía y tú dices, Señor, yo sé que tú la llenarás. Y pasaron una semana y no la ha llenado. Pero tú tienes que seguir creyendo que Él la va a llenar porque esa es la garantía que Él te ha dado, que Él va a obrar conforme a tu fe.
Entonces, muchas veces queremos vivir con cielos abiertos, pero abandonamos la fe. Queremos vivir con cielos abiertos, ¡ay! Se me varó el carro, y entonces lágrimas y lágrimas porque se varó el carro, y era la fuente de producción. Qué sé yo, me enfermé, y entonces el médico da un diagnóstico de algún cuidado, y entonces me comienzo a preocupar. No, la fe en Dios me garantiza que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Es decir, la fe en Dios me permite que yo no me mueva. O sea, yo no voy a cerrar los cielos con incredulidad, yo voy a abrir los cielos con fe. No puedo permitir que realmente lo que me esté sucediendo maneje mi vida. A mí me tiene que manejar mi vida la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando alguien es tentado y viene donde mí, le digo, ¿sabe qué? Métase 3 días en ayuno, parcial, así sea parcial, y métase a leer la palabra. Y verá que al tercer día, si no se le han quitado las ganas de pecar, por lo menos tiene palabra para no pecar. Por lo menos tiene palabra para no pecar. Sí, y es verdad, es verdad. Dice la Escritura que en Él encuentra refugio todo el que le busca, ¿no? Entonces, si yo me encierro a leer la palabra, ¿a quién estoy buscando? A Dios. Yo no estoy buscando un entendimiento racional. Por eso cuando alguien no entiende la palabra, no se preocupe por no entenderla. ¿Sabe qué va a pasar? Mejor si no la entiende, porque se la va a explicar el Espíritu Santo y no tu razón. Y hay cosas que muchas veces tú no entiendes. Estás leyendo la palabra y tú no entiendes. Cuando tú lees Job, capítulo 3, versículo 25, tú ves a un Job, en el capítulo 2 tú ves a un Job diciendo a la mujer, Dios dio, Dios quitó. ¿Sí? Pero en el 3:25 dice que a Job le sucedió lo que él tenía. O sea que uno termina recibiendo lo que tiene miedo. ¿No le ha pasado? La primera vez que a mí me golpearon el carro decía, ay, un día esto me van a golpear el carro. Y pum, no había pasado un mes cuando pum, me golpearon el carro. Porque lo que yo temo me va a suceder. Pero cuando yo me uno a la palabra de Dios, entonces mi mente racional que tiene miedo, lo que hace es ser cubierta por la palabra de Dios que me llena de fe, que me llena de confianza. Ahora haga una prueba muy sencilla. ¿Tiene miedo? Métase media horita a orar para que vea. Así usted diga las mismas palabras en media hora. Cuando usted se levantó de allí, no es la misma persona. No es la misma persona. ¿Por qué? Porque la fe actúa, lo creas tú o no lo creas tú, porque la fe viene de Dios. Ella actúa y va a actuar a tu favor. Por eso es una llave poderosa. Dios te prometió un salario mejor este año, o tú percibiste, o tú se lo pediste a Dios. Porque aquí es donde actúa la fe. Yo tengo que pedir. ¿Estamos allí? Yo tengo que pedir. Bienaventurado por todo lo que el Señor nos dio el año pasado, pero ya se gastó, ¿o no? ¿Estás entendiendo? O sea, porque es que a veces tenemos la llave de la fe, pero no sabemos para qué se usa. ¿Cuál es el propósito de esa llave? Nos gusta que nos hablen de fe. Viernes de milagro, se requiere fe. Si usted viene, algo va a pasar. Pero, yo no estoy enfermo. Pero Dios puede hacer otro milagro. Puede que el milagro que haga Dios es llenarte de fe. Pero qué bueno. Si me hago comprender, tú necesitas ese estilo de vida, una vida de fe. Ahora, ¿tú quieres tener fe? Dile, Dios, yo quiero tener fe. Vamos, diga, Dios, yo quiero tener más fe. Por lo tanto, lo que te va a venir es más desafío, más problema, más adversidad, más conquistas, claro. Es decir, entre más fe quieras, el Señor dice, más reto te voy a meter. Claro. Porque es que la fe crece con la adversidad. La paciencia crece con los impacientes alrededor. Ahora mira lo que hace la llave de la fe. Número 1, trae salvación y vida eterna, porque a través de la fe somos salvos. Ahora lo más importante, la fe hace posible aquello que para ti es imposible. La fe hace posible aquello que para ti es imposible. De hecho, para Dios no hay nada imposible.
Pero si para Dios no hay nada imposible, tampoco lo hay para un hijo de Dios, porque su papá es Dios. Entonces, todo lo imposible en nosotros es posible a través de la llave de la fe. La fe me otorga revelación de tal manera que puedo comprender todo lo que el mundo espiritual tiene. Eso me trae a la manera de Dios, lógicamente. Pero la fe abre revelación. Una persona de fe es una persona que ve el mundo espiritual y dice, wow, no había visto esto. Y el Espíritu Santo trae revelación a una persona de fe. La fe vuelve mi oración profética. Es decir, en vez de orar por orar, me vuelvo un profeta en medio de la oración. De manera que voy a orar con una profunda convicción. ¿Aló? Entonces, no es lo mismo, ay Señor, Padre del cielo, Dios, mira que yo te pido, Señor, que me des un empleo. Esa es una oración normal. ¿Qué es una oración profética? Señor, yo quiero trabajar en el grupo, qué sé yo, Argos. Esa es una oración profética. O sea, estoy haciendo un cambio de oración. Porque la gente dice, lo profético no es que tiene una unción profética. No, oración profética. Tú pides con convicción y tienes fe de que eso se te va a dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe no te detiene, la fe te hace avanzar. Cuando tú tienes fe, tú no puedes mirar lo negativo de lo que te está pasando, sino lo positivo que te da la palabra de Dios. Gloria a Dios por cada problema, porque quiere decir que estás creciendo en fe. Amén. Número 3, tercera llave, la llave de la obediencia. La llave de la obediencia. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Ese es el bautismo del Señor Jesucristo. No lo voy a leer por causa del tiempo. Pero allí en Mateo capítulo 3, nosotros vemos a un Jesús obediente. A un Jesús obediente. A un Jesús que se presentó ¿a quién? A su primo, a Juan el Bautista. Y le dijo que se quería ¿qué? Bautizar. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista? No, oiga, el que tiene que bautizarme eres tú, a mí. Y dijo, no, mire la expresión de Jesús. Pero Jesús le respondió, versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea que cuando hay una persona obediente, la llave que está usando es la llave de la obediencia. De la obediencia. Entonces tú manejas una motico, una moto, una motaza, como sea, grande, pequeña, mediana, ¿cierto? Y entonces tú te metes por los... No por los andenes, eso ya es más atrevido, no espero que un cristiano lo haga. Pero yo he visto que vienen para la iglesia y entonces cruzan por donde es una zona peatonal y dan la vueltecita. Estás desobedeciendo una ley de hombre. La vuelta es larga, pero estás agradando a Dios. Entonces, la vuelta es, te metes, vas al semáforo y regresas. O das la vuelta en la esquina y regresas. Y de aquí en adelante, porque el día que lo predique, de ahí en adelante los voy a supervisar. ¿Sí? Y los voy a sancionar. Sí. Si tenemos que cruzar la calle y hay una zona peatonal, es por la zona peatonal. Hay pastor, pero no viene carro. Por la zona peatonal. Eso se llama obediencia, porque conviene que así lo hagamos. ¿Estás entendiendo? Porque muchas veces hacemos cosas que no nos parecen desobediencia, pero terminan siendo desobediencia. Y vea, escriba esto en cualquier lugar. El diablo solo necesita que yo le dé 1 milímetro de la baldosa para cerrarme los cielos. Solo, ni siquiera Dios lo va a cerrar. Yo me lo cierro o le ayudo a Satanás para que me lo cierre. Solo con 1 milímetro de baldosa. A veces uno cree que un pensamiento incorrecto no produce que se cierren los cielos, pero aún un pensamiento incorrecto puede llegar a producir que se cierren nuestros cielos. Porque la obediencia es muy importante. La vida de Jesús fue marcada por la obediencia. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que aunque era hijo, aprendió a ser ¿qué?
obediente. Aprendió a ser obediente. Y nosotros necesitamos hacer de la obediencia una cultura en la iglesia, en el trabajo. En el trabajo. Venía escuchando al presidente de la Federación de Ciclismo y él dice, yo llego la entrada es a las 8 de la mañana, estaba yo hablando del presidente de la Federación de Ciclismo de Colombia. Dice, pero yo entro a las 7 de la mañana, de manera que cuando los empleados entran a las 8, al primero que me ven es a mí. Y nosotros en la cultura latinoamericana, al primero que ven los empleados es al portero de la empresa, y no al gerente, y no al presidente, porque cuando me suben de cargo, entonces ya yo creo que mi posición me da el atrevimiento para llegar a cualquier hora. Y eso no es así, porque a veces caemos en desobediencia. Y una de las cosas que tenemos que trabajar, puntualidad. Usted citó a las 8, llegue a las 7:30, no faltando 10 para las 8. Eso es parte de un trabajo nuestro y yo me incluyo ahí. Porque a veces uno se deja enredar fácilmente. A veces uno cree que las vías de la ciudad solamente están hechas para el carro de uno. Y que uno es el único que va a manejar. Ah, no, es que la iglesia está allí, a las 7:30 que salgamos, yo llego a las 8, ¡pum! Una colisión de dos carros. Un choque de dos carros y usted no pudo participar en la alabanza, no pudo abrir el servicio. Algo pasó, no pudo predicar, algo pasó. Sencillamente, ¿sí? Los tacos nunca son el problema, somos nosotros. Grábelo, los tacos nunca son los problemas. En Barranquilla diría, los trancones no son los problemas, somos nosotros. Yo tengo que salir siempre con una hora de antelación al lugar a donde voy a cumplir una cita para llegar a tiempo. Tiene que ver con obediencia. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús obedeció? Vio descender al Espíritu Santo con poder. ¿Qué va a ser la llave de la obediencia? Vas a ver a Dios todos los días. Vas a ver a Dios obrar todos los días. Vas a ver que los cielos se abrieron porque dice la Escritura en el versículo 16, y Jesús después que fue bautizado subió luego al agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y dice el 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La llave de la obediencia hace que Dios hable a favor de ti. Y que cuando tú metes la cotización, aunque sea la más costosa, la tuya tiene agrado delante de esa empresa, de ese cliente, sencillamente porque la tuya es la mejor, porque tiene la gracia de Dios y porque tú eres hijo de Dios, pero porque tú caminas en obediencia. Se nos olvida eso. Se nos olvida que los cielos se abren para aquellos que somos obedientes. Llave número 4. La llave de la integridad y de la verdad. En Juan capítulo 1, versículo 41 al 51, Juan capítulo 1, del 41 al 51 dice la Escritura: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Quiero decirte que la otra llave se llama verdad e integridad, o integridad y verdad. Tú y yo necesitamos caminar con integridad y necesitamos caminar con la verdad. ¿Qué dijo Natanael de Jesús? ¿Acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? O sea, que Natanael estaba dudando porque él estaba leyendo una porción profética acerca de la oscuridad de Nazaret, de Galilea. Pero Natanael
Cuando se encuentra con Jesús, Jesús encuentra en el corazón de Natanael un hombre íntegro y un hombre con la verdad en sus bocas. O sea, dijo tanto la verdad que mencionó la Escritura, que se hablaba que si de Galilea podía salir algo bueno. Escúchame esto, iglesia. La llave de la integridad es una llave que te abre totalmente los cielos y los pone a tu favor. ¿Sabe por qué? Porque los ojos de Dios están sobre los íntegros. El que camina en integridad vive confiado, dice la palabra, y no tiene temor de malas noticias. Cuando tú caminas en integridad, tú puedes dejar tu celular en cualquier lado. Cuando tú caminas en integridad, tú puedes decir, tú puedes hablar. Yo hablo de noche, pero como yo camino en integridad, yo no sé si mi esposa presta atención, pero yo creo que sí, porque las mujeres prestan atención a todos. Pero lo que yo me imagino es que ella nunca me va a despertar a ver qué voy a decir yo, pero como yo tengo un corazón que está procurando siempre caminar en integridad, no creo que de mis labios salgan una cosa diferente a aquello que yo soy. Porque ¿qué es integridad? Lo que yo soy cuando nadie me ve. Eso es integridad. Eso es lo que yo soy. Yo no necesito demostrarle a nadie que soy íntegro. Es más, hay dos palabras que yo nunca abro de mi boca y digo, no, yo soy generoso. No, eso lo tiene que decir otra persona. O yo soy íntegro, eso lo tiene que decir otra persona. Jesús le dijo a sus discípulos que tu sí sea sí y que tu no sea no. No tienes que jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios. No tienes que jurar por nadie, porque tu sí tiene que ser sí. Eso es integridad. Tu no tiene que ser no, porque a veces decimos sí queriendo decir no. Entonces, integridad es lo que somos, es lo que tú y yo somos. Y aquel que es íntegro, la llave de la integridad y de la verdad, dice que te da el privilegio de ver grandes cosas de Dios. Cuando eres íntegro vas a tener el privilegio de ver grandes cosas de Dios. Y última llave, la llave de la generosidad financiera. La llave de la generosidad financiera. Está en Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mira, hay algo que se llama generosidad financiera. La única manera de salir de pobreza es dando, no recibiendo. Cada vez que tú recibes, te hacen más pobre. Cada vez que tú das, generas libertad financiera. Generas libertad financiera. Porque la necesidad no puede hacerte cambiar el sentido de dar. No puede hacer cambiar el sentido de dar. Dar rompe todo lo que tú quieras romper. Cuando tú tienes una mala relación en tu hogar, la primera persona que se tiene que examinar eres tú. No examines al otro o no examines a la otra, examínate a ti. ¿Qué tanto no estoy dando yo para que este matrimonio esté así? ¿Qué tanto no estoy dando yo para que esta economía se maneje así? Si tú tienes problemas financieros, tienes problemas en el dar. Porque nadie que da tiene problemas financieros. Nadie que da, Dios lo abandona. Porque es un principio, es una ley de Dios. Y hay gente que es obediente en todo, menos en el dar. Y tú ves que no prospera y tú dices, pero si le sirve al Señor, pero si se desgasta, trabaja en un ministerio, trabaja en el otro, va a un grupo vida, hace esto. Pero ¿por qué lo vemos en la misma condición? Esa persona tiene que ser revisada y revisarse en el dar. Porque ahí es donde está su mayor problema. Amén. Así que cuando tú activas la llave del dar, van a ocurrir 4 cosas. Número 1, Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde.
Número 2, Dios va a reprender a ti al que te quiera devorar tu economía. Número 3, te convertirás en tierra deseable. Y número 4, está en el versículo 16, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Es decir, la cuarta activación de esta llave es que tu nombre será escrito en el libro de las memorias. Amén. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor.